La figura que hoy vamos a compartir para identificar y seguir conociendo lo que somos es la figura del atleta, y estoy súper emocionado de compartir esto con ustedes. Quiero que hagamos una oración y pongamos así en manos del Señor nuestras vidas, lo que vamos a compartir, pero también lo que vamos a reproducir, lo que vamos a digerir, lo que vamos a consumir con esta enseñanza. Padre, gracias por tu favor inmerecido que por medio de tu Hijo nos has comunicado, trayendo reconciliación entre tú y nosotros, justificándonos delante de ti, adoptándonos como hijos tuyos, que hoy podemos llamarte Padre con toda seguridad, sabiendo que en Cristo Jesús hemos sido rescatados de la orfandad en la cual Adán nos posicionó. Gloria y honra sean dadas a ti, oh Señor amado. Gracias por dar tu gracia a tu iglesia, por traerla y por medio de ella impartir sabiduría, impartir los dones del Espíritu, en los cuales podemos edificarnos unos a otros. Te alabo, Señor, ante tus hijos y ante todos aquellos que están participando y que seguirán participando en nuestro canal de YouTube. Gracias por cada uno de ellos. Pido que tu palabra fluya como río, que tu palabra ilumine el corazón, el entendimiento de todos los participantes y que podamos crecer en el conocimiento de tu eterno propósito que es en tu Hijo Jesucristo, y que podamos así avanzar, prosperar en la nueva vida que en Él tú nos has impartido. Que tu Espíritu Santo esté obrando en sus diversas funciones en cada uno de los que estamos, que esté restaurando, activando, avivando, que esté sanando, que esté libertando, consolando, guiando en toda justicia, en toda verdad. Que tu obra sea manifiesta en esta noche y que mientras tu palabra es impartida, el poder y la obra de tu Espíritu estén trayendo provecho a cada uno que está escuchando y participando. Me encomiendo a ti, Espíritu Santo, y a la palabra de tu gracia, a tu verdad, y creo que tú has de edificar tu iglesia, tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero que de inmediato nos ubiquemos una vez más, no hemos salido de ahí, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en su capítulo 2. En esta ocasión vamos a estar leyendo el versículo 5 de este capítulo 2 del segundo libro, carta o epístola a Timoteo. Y vamos ahí a identificar esta figura del atleta con la cual Dios va a hablar a tu vida. Yo quiero que tú te digas a ti mismo, hoy Dios me va a hablar. Yo preparo mi corazón para corresponder en obediencia. Declaro que hoy mi vida empezará a caminar de manera alineada y funcional, fructífera en lo que Dios trae a mi vida. Y para mí es una honra ser ese instrumento que traerá esa palabra. Dice segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Repito, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Esto es impresionante y nos ubica en una posición de seriedad en cuanto a la fe. Esta palabra legítimamente es una palabra que pesa demasiado y que pone una demanda a todo aquel que quiera identificarse con un atleta en la carrera de la fe. Lo que más llama nuestra atención es la parte de la corona, la coronación, porque esto habla de premio, esto habla de recompensa, esto nos habla de alcanzar la meta, de concluir, esto nos habla a nosotros de honra. Esto es una gran bendición y sé que es muy codiciable, pero esta declaración
que nos, que nos ubica en cuanto a ser coronados, también implica requisitos. Primero que dice es que todo el que lucha, todo aquel que participa como atleta no es coronado. Esto es una negación que ubica una condición para esa coronación. No es coronado si no corre, si no lucha legítimamente. Un atleta es algo que yo sé que está al alcance del entendimiento de todo lo que estamos acá participando, porque en todos nuestros países, de alguna manera, tenemos personas sobresalientes en alguna disciplina deportiva. Hemos conocido alrededor del mundo personas, hombres y mujeres, que se han destacado en algún deporte. Tenemos esta figura del basquetbol, con el permiso de las demás, pero una de las más sobresalientes, por no decir la mayor, en el baloncesto, basquetbol, Michael Jordan. Tenemos también a Mike Tyson en lo que es el boxeo, y también tenemos a Muhammad Ali, que también es la estrella históricamente en este deporte. Tenemos a Maradona en lo que tiene que ver con el fútbol, y así en diferentes áreas del deporte tenemos estrellas, hombres, mujeres que han sobresalido. Pero de los atletas hay varias cualidades que son muy aplicables para la vida y para lo que es la vida de fe. Y una muy principal es la disciplina. Sí, disciplina. Todo atleta tiene que tener disciplina para poder tener resultado en el deporte que realiza, que compite o que participa. Un atleta sin disciplina pudiera decir que no es atleta. Otra característica o cualidad es la perseverancia, y esta mayormente está dentro de sus procesos de entrenamiento, de práctica, pero en el mismo acto de competencia de su deporte tiene que tener perseverancia. Otra característica de un atleta es el sacrificio. Un atleta tiene que sacrificar muchas cosas por la disciplina que ha asumido en algún deporte. Otra característica muy propia de un atleta es también la firmeza, la determinación, la decisión. Todo atleta tiene que tener determinación. Otra característica es el esfuerzo. Cuando usted agarra estas y otras características que pudiera mencionar y la trae a la vida, sobre todo a la vida de fe, usted verá lo necesario que es que estas cualidades adornen el carácter del cristiano. Imagínense ustedes la disciplina, algo que nos hace tanta falta a la mayoría de los creyentes, sobre todo de nuestra corriente evangélica pentecostal. Y le quiero decir un secreto. Una de las razones por la que muchos cristianos no prosperan, no progresan, sería la palabra, en el llamado que Dios le ha hecho, en la gracia que Dios les ha entregado, en el propósito para el cual Dios los ha designado, es nada más y nada menos que la indisciplina. La mayoría de creyentes sirven al Señor con la fuerza del deseo. Ellos desean servir al Señor, desean ser obedientes, desean llevar una vida de oración profunda, saludable, desean ser estudiosos de las Escrituras, desean ser personas que puedan participar de ayunos, que puedan realizarse en un ministerio. En deseo, todos estamos bien. Todos queremos desde el deseo agradar al Señor, hacer la voluntad de Dios. El punto es que está demostrado que no basta con el deseo. El deseo es una fuerza interna muy necesaria. Tiene que ver con la motivación, tiene que ver con la pasión que le ponemos a las cosas, tiene que ver con la iniciativa. Pero si usted no añade disciplina, es casi seguro que el deseo no sea suficiente. Pero casi nadie identifica la indisciplina como un enemigo dentro de esta nueva vida. Más bien nos descargamos en el diablo, en sus demonios, en la gente que no nos ayuda, en el pastor, en los líderes, en el hermano que me puso el tropiezo, porque normalmente señalamos afuera de nosotros cuando queremos culpar.
pero no miramos las faltas que nosotros tenemos. ¿Y qué decir de otra cualidad como la es el esfuerzo? El esfuerzo tiene que ver con la misma fuerza que uno dispone para hacer algo, pero hay algo del esfuerzo que es muy propio de mi punto de vista, y es un nivel de esfuerzo que comienza cuando las fuerzas terminan. Normalmente cuando tú dices no puedo más, hasta aquí llegué, hay una reserva de fuerza llamada esfuerzo dentro de ti, que ahí debe comenzar. Pero muchos no hacen uso de esa reserva. Llegan hasta donde su disposición de fuerza les permite. Y hay muchos que quizás me están mirando, escuchando, que han dicho ya no puedo más, me rindo. ¿Sabes cuántas veces en una carrera un atleta se le terminan las fuerzas? ¿Sabe cuántas veces a un atleta se le invita a desmayar en una competencia? Pero hay una fuerza en reserva dentro de él que él suele sacar en esos momentos de desmayo. Si nosotros fuésemos así, cuán firme y perseverante seríamos. ¿Qué decir también de la perseverancia, que tiene que ver con esa persistencia, tiene que ver con esa continuidad y firmeza en lo que hacemos? Está relacionada con la paciencia, perseverancia. De hecho, la palabra de Dios en diferentes momentos nos habla de lo imprescindible que es la perseverancia, al punto que dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y todas estas cualidades, cuando nosotros las miramos desde la figura de una carrera que está dentro del contexto de un atleta, que es lo que hoy estamos aprendiendo, miramos esto dentro de este ámbito de una carrera, y lo debemos hacer porque la Biblia habla de una carrera en cuanto a la fe. Miremos específicamente 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7. La palabra de Dios declara: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Usted escuchó cómo dice? Está hablando el apóstol Pablo. Pablo está hablando de su asignación en su llamado, en su servicio al Señor. Pablo, que había experimentado la salvación por medio de Jesús, ahora está sirviendo a Dios en el ministerio que se le designó. Entonces Pablo, quien concluyó eficazmente con su oficio, con su tarea, él dice, dentro de este contexto de carrera, he acabado la carrera. Está mirando entonces que la fe es vista como una carrera, es parte de una dinámica deportiva en el sentido figurado. Pero también Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2, nos presenta la vida de fe como una carrera. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando miramos estos dos textos, el de 2 de Corintios capítulo 4, verso 7, el 8 también, pero por el momento tomamos el 7, donde la fe es presentada como una carrera, y lo combinamos con Hebreos capítulo 12, ya aquí podemos ver de qué manera debemos correr, de qué manera debemos participar. Lo primero es que cuando Pablo habla a Timoteo de que el que lucha como atleta no es coronado si no corre, si no lucha legítimamente. Recuerden que Timoteo servía al Señor en el ministerio en la ciudad de Éfeso. Había sido ubicado por Pablo en este lugar, y a esta ciudad le era muy familiarizado el lenguaje figurado del deporte y del atletismo que Pablo está utilizando, porque tanto Éfeso como la ciudad de Corinto, donde también Pablo utilizó la figura deportiva y atlética como lo hizo con Timoteo, eran ciudades que estaban relacionadas con las carreras y las competencias olímpicas de los griegos, de Atenas, era muy propio de ellos. Y aquí,
Cuando Pablo dice en Hebreos, bueno, ya se me fue que es Pablo, eso está en debate, pero yo soy partidario de que fue Pablo. Pero cuando dice aquí en Hebreos de que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, la disciplina deportiva que Pablo está utilizando acá es la de una carrera. Y esto tiene que ver con ir a pie, correr, caminar. Entonces, cuando dice que teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, la mayoría le da una mala aplicación a este verso y creen que esto tiene que ver con la gente del mundo. O sea, que el cristiano está en el mundo y todo el mundo que nos rodea es la nube de testigos. Pudiera tener alguna aplicación, pero este versículo no está hablando de eso. Este versículo está señalando como nube de testigos a todos los hombres y mujeres de fe que menciona el capítulo anterior. Recuerde que el capítulo 11 es como una alfombra roja que hace homenaje a los hombres y mujeres de la fe de la antigüedad. Entonces, ya cruzando el capítulo 12, es que menciona que teniendo nuestra tan grande nube de testigos, y recuerde que la palabra nube es figura como de espíritu, no es que los espíritus están alrededor de nosotros, es como una metáfora. Por eso usa la palabra nube como figurando los espíritus de ellos que están como un público a la expectativa de que nosotros concluiremos y cumpliremos la carrera que ellos comenzaron. Una carrera que es muy clave para identificar esta figura es la carrera de relevo. Y eso era parte de las competencias de aquellos tiempos, donde un equipo competía contra otro equipo y se ubicaban en diferentes posiciones en el trayecto de una competencia. Uno partía compitiendo contra otro, pero esos dos que empezaban a correr tenían dos compañeros que lo estaban esperando en otro punto más adelante para que ellos le pasaran. Exactamente una antorcha. Luego se fue cambiando y se utilizaba también un pedazo de madera, un tubo que le llaman exactamente testigo. Oigan cómo le llaman, testigo. Y cuando iban corriendo con esta antorcha, llegaba al compañero que tenía delante y se la pasaba. Luego ese corría la parte que le correspondía hasta llegar a otro compañero que estaba delante esperando para que él le pase la antorcha. Y por eso se llamaba carrera de relevo, porque aunque empezaba uno corriendo, había otro esperando para relevarlo. Y esto tiene una aplicación impresionante a lo que es la carrera de la fe. Esta carrera que empezó con los antiguos, que empezó con el pueblo de Israel, pero que ha trascendido a todas las naciones de la tierra. Ellos empezaron con la antorcha y siguieron de generación en generación hasta llegar a nuestras generaciones. Ahora miremos algo. Cuando dice aquí que por tanto nosotros teniendo nuestra tan grande nube de testigos, esto es en un sentido motivador y de responsabilidad, de compromiso. Quiere decir que si aquellos hombres y mujeres de fe murieron por este evangelio, si ellos murieron creyendo en nuestro gran Dios y llegaron hasta el punto que Dios le asignó y pasaron la antorcha de la fe a la próxima generación, y así de generación en generación ha venido caminando la antorcha de la fe a precio de sangre. Ha muerto mucha gente, familias completas murieron por esta fe. Entonces, ellos están expectantes de qué haremos nosotros, a quienes nos ha tocado el último tramo de la carrera. Por tanto, nosotros en este último tiempo de competencia de la fe, no deberíamos estar en un nivel por debajo del que ellos tuvieron. Y miren, digo esto con mucha pena, con mucho dolor, porque hoy en día, para tratar de reavivar la fe de la iglesia, del pueblo de Dios, hay que vivir mirando hacia atrás. Necesitamos hombres como Moisés, necesitamos hombres como Abraham, necesitamos mujeres como Ana. Eso debería darnos vergüenza.
que tenemos que estar mirando hacia atrás para estimularnos. Cuando ellos miraban hacia adelante y ellos nos miraban a nosotros como bienaventurados de poder alcanzar los últimos tramos de la carrera, entonces deberíamos nosotros tener un nivel de fe mayor que el de ellos. Pero lamentablemente no es así en vida real. Pero creo que es un llamado que Dios nos está haciendo, de que así como ellos corrieron hasta llegar a nosotros, demos lo mejor de nosotros, nuestro mayor esfuerzo, nuestra mayor perseverancia, nuestra mayor disciplina, nuestra mayor entrega para darle conclusión honorable a lo que ellos comenzaron. Pero lo próximo que dice este versículo 1 del capítulo 12 de Hebreos es que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ya vimos que lo primero es un estímulo y un llamado al compromiso a lo que estamos corriendo. Imagínense por un momento que usted es un basquetbolista. Es normal que en la habitación de alguien que juegue basquetbol haya alguna estrella del baloncesto. Usted va a encontrar alguna foto, algún cuadro de Michael Jordan, de Stephen Curry, de LeBron James, de alguna de las estrellas, de Kobe Bryant. ¿Por qué usted cree que ellos lo tienen? Son su inspiración, son su motivación. Así deberíamos nosotros ver la Biblia como una figura, como una fotografía de todos esos héroes de la fe, pero sobre todo del que menciona el verso 2. Puesto los ojos en el autor y consumador de esta carrera, en el mayor héroe de la fe, para estimularnos y para comprometernos. Pero cuando dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, recuerde que para una persona ser un atleta, normalmente de acuerdo al deporte que practica, lleva un uniforme. Y en cuanto al deporte que tiene que ver con correr, con caminar, siempre el uniforme tiene que ser liviano. Pantalón liviano, camiseta liviana, zapatillas, zapatos o tenis livianos. Y todo esto es propio de las demandas de esa disciplina deportiva, porque va a correr. Imagínate que se ponga el traje o el uniforme del fútbol americano. No dará para poder correr 2, 3, 4, 5 kilómetros porque se va a cansar. De manera que cuando aquí dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, es porque en la carrera de la fe a veces nosotros tenemos en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestra personalidad, cosas que nos hacen contrapeso. Tenemos características, cualidades, tenemos hábitos. Sí, tenemos hábitos. Hay acciones en nuestras vidas que nos hacen peso y no nos dejan correr de manera liviana ni dar lo mejor de nuestro potencial. Por eso muchos creyentes se cansan en la carrera de la fe y uno los encuentra a la orilla desanimados. ¿Por qué razón? Porque tienen pesos. Y están ahí lamentándose que Dios no me ayuda. Algunos los que viven es criticando el que va corriendo de manera liviana, en vez de identificar cuál es el peso que a mí me está interrumpiendo correr de manera liviana. Dios no te llamó a correr de manera pesada, sino de manera liviana. Así que si no estás dando la talla en esta carrera de fe, deja de estar cuestionando a Dios. Deja de estar culpando, envidiando, cuestionando, criticando a los que van corriendo bien. Préstate atención a ti mismo. Mírate a ti mismo. ¿Qué peso hay en mí que yo tengo que despojar? Recuerda, para correr hay que ponerse un uniforme liviano. Tu carácter tiene que estar liviano. Tus emociones tienen que estar livianas. Tu mente tiene que estar liviana. Quita todo ese peso de preocupación, de turbación que no te deja correr. Dios te está hablando, te está dando claves a través de esto que somos atletas en la carrera de la fe. Por tanto, sacúdete, despójate de todo peso, pero también dice del pecado que nos asedia. Y esto es de aplicación muy particular.
cada uno de nosotros tiene que saber cuál es ese pecado que nos asedia, cuál es ese pecado en el que caemos constantemente, que siempre nos está pisando los talones. Debemos de hacerle frente y despojarnos de él por medio del perdón y la sangre del Hijo de Dios y esa gracia redentora que se nos ha dado. Y esa gracia nos ha dado posición de autoridad sobre el pecado. Ya el pecado no es nuestro Señor. Ahora tenemos un nuevo Señor que es nuestro Salvador. Por tanto, usa esa autoridad del señorío de Cristo para subyugar el pecado que te asedia y deja de estar siendo controlado por esos pecados que te persiguen de tu pasado. Entonces, luego de decir que nos despojemos de todo peso, entonces dice, corramos con paciencia. La palabra es corramos con perseverancia. ¿Está mirando cuándo te invita a correr? Te invita a correr luego de que te despojes del peso y del pecado que te asedia. La palabra es tan clara, porque realmente es incoherente mandarte a correr cuando Dios sabe que hay pesos que te están interrumpiendo. Así que la idea es que no vas a correr como demanda esta carrera de fe y como Dios espera de ti. Recuerda, Dios apuesta a ti. Dios tiene fe en que tú ganarás. Por eso te está dando tácticas, instrucciones de que te despojes de todo peso. Pero volvamos al texto base de 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. El que lucha no es coronado si no lo hace legítimamente. Vamos a entrar a esta palabra legítimamente. La palabra legítimamente tiene que ver con lo legal. Tiene que ver con hacer algo de acuerdo a las normas, a las leyes, a los mandatos establecidos sobre eso que se está haciendo. De manera que toda carrera tiene normas. Toda carrera tiene leyes que juzgan y rigen la carrera y sus competidores. De manera que no solamente se juzga o se evalúa el que llegue primero, sino cómo llegó. Si no hizo ninguna trampa, si no violó ninguna norma, ninguna ley, entonces deberíamos nosotros mirar cuál es la norma, cuál es la ley sobre la carrera de fe, la que juzga la carrera de fe, la que juzga la manera en que se conducen los atletas. ¿Hay algún atleta aquí? Está hablando de una ley y quiero que veamos en el mismo tratado a Timoteo, exactamente en la primera carta, capítulo 1, versículo 8. Oigan cómo dice, pero sabemos que la ley es buena. Está hablando de la ley de Dios, dada a Moisés. Si uno la usa legítimamente, es el mismo término que luego Pablo usa en la figura de la iglesia, del creyente, del pueblo de Dios como atleta. Entonces, ¿cómo se puede correr legítimamente en la fe? Se puede correr obedeciendo los mandamientos del Señor. Desde el verso 7, primera de Timoteo, capítulo 1, versos 7 al 11, dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, Pablo está contrarrestando. Pablo está desmontando y desmantelando a los falsos maestros que querían subyugar, querían esclavizar a los creyentes que por medio de Cristo habían entrado a la carrera de la fe. Y querían subyugarlos, imponerles sus interpretaciones de la ley. Porque si hubiera sido la ley, era buena, porque dice aquí que la ley es buena. Pero sus malas interpretaciones era la que estaban esclavizando. Y Pablo, como padre de este hombre Timoteo y de los creyentes que había engendrado por medio del evangelio que él había llevado, predicado, Pablo entonces está saliendo a la defensa, pero Pablo resalta lo que ya leímos, pero sabemos que la ley es buena. El hecho de que hubieron malas interpretaciones de la ley, de que hubieron malos enseñadores y practicantes de la ley, y los hay todavía, no quiere decir que la ley es mala. Cuidado con esto.
La ley es buena, pero dice si se usa legítimamente. Y aquí usar la ley legítimamente implica usarla conforme a la voluntad de Dios. Correr la carrera de la fe legítimamente es hacerlo de acuerdo a la ley de Dios. Ahora, usar la ley legítimamente es hacerlo de acuerdo a la voluntad del que dictó la ley. Ahora, la voluntad de Dios en cuanto a la ley nos ubica en el propósito de la ley. Y esto es importante, porque practicar la ley sin entender el propósito de ella nos puede esclavizar y nos va a llevar a la deriva de la voluntad del Señor. Y eso no es bueno. Sin embargo, cuando miramos el propósito de la ley, el mismo Pablo dice que el fin de la ley es Cristo. Y esta palabra fin no me la vaya a malinterpretar. No quiere decir que Cristo descartó la ley o que Cristo anuló la ley. No, no, no. Ahí fin es propósito. Quiere decir que el propósito de la ley es Cristo. Si algo la ley de Dios dada a Moisés estaba enfocando, estaba proyectando, era el camino para llevarnos al Hijo de Dios. Y una de las principales formas en que la ley lo hizo es que la ley mostró nuestra incapacidad de nosotros poder obedecer la justicia de Dios. Por medio de la ley, ningún hombre puede ser justificado, ni el más judío de los judíos, mucho menos los prosélitos que se quieren o se han hecho judíos. Nadie puede por medio de la ley alcanzar las demandas de la justicia de Dios. Entonces, la ley lo que hizo fue revelar nuestra condición pecaminosa que nos hace incapaces de cumplir con las demandas de la justicia de Dios. Esto entonces nos ubica a los pies del madero, nos ubica a merced de la gracia de Dios, y es lo que hace Cristo. Cristo entonces cumple con las demandas de la ley, y así como Adán nos representa para muerte, Cristo ahora nos representa para vida. En Adán todos mueren, pero en Cristo todos somos vivificados. En Adán todos somos condenados, pero en Cristo todos somos justificados. Pero Cristo no solamente nos representa para justificarnos, sino que Cristo nos habilita para obedecer la ley. Entonces, ciertamente la ley no debemos tomarla para ser salvos, pero Cristo al salvarnos nos habilita con su Espíritu, que en Romanos 8 Pablo lo titula como la ley del Espíritu. Entonces, ahora debemos identificar cuáles aspectos de la ley ya se cumplieron y cuáles se siguen cumpliendo en el nuevo pacto. Todo lo que tiene que ver con la ley en el sentido ritual, ceremonial, muchos de esos aspectos rituales y ceremoniales del sacerdocio arónico ya se cumplieron en Cristo. Ya no hay por qué seguirlo practicando, con la excepción de algunas observaciones que todavía contienen un matiz profético y siguen señalando cumplimientos que aún no han sido consumados. Pero la parte moral de la ley no podemos descartarla. Lo que pasa es que nosotros no hacemos como los judíos, que quizás tenemos una observación a la manera de ellos, sino que ahora nosotros por medio del Hijo de Dios somos justificados y somos habilitados por el Espíritu de Cristo para poder obedecer la ley de Dios. Entonces ahora nosotros la practicamos de manera natural. Observemos el decálogo, los 10 mandamientos. Eso nosotros lo obedecemos y esto se repite en la doctrina de Cristo. Entonces no debemos separar la ley de la doctrina de Cristo, sino que una nos lleva a la otra y una es la interpretación de la otra. Por eso sigo leyendo, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos,
perjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Entonces usted ve cómo fusiona la ley con la sana doctrina, pero también con algo más. Según el glorioso evangelio del Dios bendito. Entonces vemos la fusión entre la ley, la sana doctrina y el glorioso evangelio. Pero esto tomando el sentido de la ley, el propósito de la ley. Espero que me haya entendido. Entonces, de esa manera se corre legítimamente en la carrera de la fe. No basta con estar dentro de la carrera. No basta con esto. Hay que correr legítimamente. ¿Qué implica esto? Que todo el que dice que es creyente, que ha creído en Jesús y está dentro de la carrera de la fe, debe obedecer la palabra de Dios. Su vida debe expresar obediencia a la palabra de Dios. Si no, usted es un atleta, pero ilegítimo. Usted está corriendo, pero de manera ilegítima. ¿Qué quiere decir esto? Que usted está haciendo trampa y que usted no será galardonado. Vuelvo ahora a Segunda de Corintios, capítulo 4, Segunda de Timoteo, perdónenme, Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces oiga el verso 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Usted está mirando, esto está hablando de galardón. A los que estamos corriendo la carrera de la fe, desde los antiguos hasta los actuales corredores atletas, nos está guardada, nos está esperando un galardón. Pero ¿quiénes van a participar de este galardón? Los que corran legítimamente. Todos aquellos creyentes que violan los mandamientos de Dios, que desobedecen la doctrina de Cristo, que están corrompiendo el evangelio. Hoy publiqué en mi cuenta de Facebook de Robert Toribio, publiqué algo que dijo el apóstol Pablo de algunos creyentes que son enemigos de la cruz de Cristo, que han profanado el santo evangelio, que han querido secularizar la fe. Y ellos tienen como mandamiento sus propias opiniones, conveniente a sus deseos. Y tienen un lema: eso no es nada, a mí nadie me juzgue. Y para ello la Biblia ya no tiene sentido como un estándar para la fe. Sin embargo, hay un mandamiento, hay un reglamento sobre la carrera de la fe para todo atleta. Es la palabra de Dios. Y quiero que lo entendamos mejor antes de concluir. Primera de Corintios capítulo 10, verso 24 al 27. Recordemos que estamos mirando cómo correr legítimamente. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? El apóstol Pablo está preguntando: ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Pablo está hablando con la comunidad de creyentes que estaba en Corinto. Recuerde que Corinto está relacionado históricamente y está dentro del territorio y de las herencias de Grecia. Por tanto, ellos saben de qué Pablo le está hablando. Pero hay una diferencia con estas carreras pedestres que Pablo está señalando acá. Y era que uno solo llevaba el premio. Pero aquí tenemos un gran privilegio. Aquí todo el que corra legítimamente, no uno, todo el que corra y todo el que ha corrido legítimamente y cumplió su relevo en la carrera, es decir, los que ya murieron en Cristo, todos serán coronados. En esta solo era uno, pero el punto no es este. El punto es que luego de Pablo preguntar: ¿no sabéis que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Oigan la recomendación que da Pablo: corred de tal manera que lo obtengáis. Oiga eso es Primera de Corintios capítulo 10, verso 24. Vamos a leer hasta el 27, pero me detengo ahí. Luego de Pablo hacer esa pregunta, él da una recomendación y respuesta: corred de tal manera. Entonces, aquí no se trata de correr, sino de cómo estamos corriendo. Eso tiene que chocar allá en tu conciencia. No es de correr,
porque habemos muchos cristianos alrededor de todo el mundo. Todo el que dice que es creyente lo es desde su opinión. Todos, habemos muchos, pero no es cuánto habemos, sino cuáles estamos corriendo legítimamente. Y ahí está la diferencia del que será galardonado y el que no será galardonado, del que será honrado y el que será avergonzado. Oiga esto, entonces dice, todo aquel que lucha, Pablo menciona aquí dos figuras atléticas, el luchador y el corredor. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y esto es importantísimo, la abstenencia. ¿Qué quiere decir abstenencia? Esto tiene que ver con el ejercicio del dominio propio, que es muy propio de los atletas. Los atletas tienen que cohibirse de ambientes. Cuando llegan sus temporadas de juego, sus horarios de entrenamiento, que es una disciplina que deben llevar, ellos tienen que cohibirse voluntariamente, aunque les guste. Tienen que aprender a sacrificar sus gustos para poder mantener su cuerpo en óptimas condiciones, para que cuando llegue el día de la competencia puedan dar lo mejor de ellos, cumplir las demandas de la carrera y obtener el premio. Pero esto no surge como un acto de fe el día de la carrera. Aquí estoy, yo creo que Dios me va a dar la victoria. No, tienen una fe práctica. La fe de los atletas no es ir a la carrera como un imprudente, como un insensato, como hay muchos creyentes que no agotan los procedimientos de la fe, pero luego quieren echar mano de la fe como un salvavidas. Usted es un irresponsable si usted camina así y nunca tendrá resultados. Usted tiene que convertir la fe en una dinámica práctica y preventiva, más que correctiva, porque queremos usar la fe para corregir nuestros embarres y nuestros desastres. La fe debe ser tomada para prevenir por medio de una obediencia diaria a los principios de la palabra de Dios. Entonces, cuando nos llegue el momento desafiante del ambiente de nuestra carrera de fe, daremos lo mejor de nosotros. Para eso debemos practicar la abstenencia. Y esta práctica es muy propia del cristiano cuando ayuna, aunque lamentablemente en esta era moderna de la iglesia el 80% no ayuna. Me tengo que reír para no llorar. Pero cuando uno ayuna, practica este aspecto del dominio propio. Pero esto debemos practicarlo diariamente, en nuestro diario vivir, con hábitos, negándonos a ciertos hábitos, a ciertas actividades, a ciertos ambientes, y todo entendiendo que nosotros tenemos una carrera a la cual debemos responderle. Por tanto, cada vez que usted esté frente a la vida en el día a día en este mundo, usted tiene que mantener la disposición de negarse a todo lo que le resta a la carrera de la fe, a todo lo que te puede drenar, a todo lo que te puede robar la energía espiritual y que luego te deja todo débil, que luego te deja desanimado, que te chupa. Hay ambientes que te chupan la energía del espíritu. Hay prácticas, hay cosas que uno ve en la televisión, hay hábitos que nos chupan la fe y la energía. Entonces, cuando queremos dar lo mejor, caemos rendidos y desmayados. Entonces, Pablo dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Entonces, oiga lo que dice, ellos para obtener una corona corruptible, ¿cuánto más nosotros que lo hacemos para una corona incorruptible? ¿Qué Pablo está diciendo? Que si los atletas de este mundo practican la abstenencia motivados por la corona que van a obtener en el premio, que van a recibir en su carrera, en su disciplina, entonces ¿cuánto más nosotros que estamos corriendo por asuntos de valores eternos? Si los atletas que corren por asuntos de valor temporal, ¿cuánto más tú que corres por asuntos eternos deberías de negarte? A ti que tienes puertas abiertas al pecado, luego quieres reprender al diablo, pero no tienes autoridad porque tú le abriste la puerta. A ti que coqueteas con el pecado, que lees la Biblia para cumplir un deber religioso, pero no para aplicártela. A ti,
Dios te está diciendo, empieza a correr legítimamente. No es solo ser cristiano y estar dentro del evangelio, es obedecer la palabra de Dios, es obedecer la ley de Dios. A eso Dios te está llamando. Eso es correr legítimamente. Entonces Pablo termina diciendo, entendiendo esto que les he dicho, yo de esta manera corro. Ahora le voy a decir mi modelo de competición, mi modelo atlético. No lucho como quien golpea el aire, ni lucho como el que no tiene meta. Oiga lo que Pablo dice. No lucho como quien golpea el aire, porque el que golpea el aire, mire lo que hace. Invirtió tiempo, energía para fallar y no le dio al objetivo. Y eso hacemos muchos de nosotros diariamente. Invertimos tiempo y energía en lo que no suma a la vida de fe. Y todo el que hace eso está golpeando al aire. Así que identifica los ambientes, los lugares, las cosas que tú haces que son golpe al aire y deja de hacerlo porque te está desgastando tiempo y energía. Luego Pablo dice, no lucho como el que no tiene meta. Así dice una versión. Quiere decir que Pablo, todo lo que hacía, tenía que tener propósito. Todo lo que Pablo, en cualquier cosa que Pablo se iba a involucrar, en cualquier conversación tenía que haber propósito eterno. Si no, no se involucraba. Eso se llama determinación, entendimiento. Entonces Pablo decía, si algo yo voy a golpear, golpeo mi cuerpo. ¿Cómo yo golpeo mi cuerpo? Negándome a los deseos pecaminosos. Y lo pongo en servidumbre. No vaya a ser que después de ser heraldo para otros, yo venga a ser eliminado. Yo siendo un héroe, el pastor Robert Toribio me gusta cómo predica, pero esa palabra que yo predico, que a ustedes les gusta y le edifica, que entonces yo no la viva. Entonces yo estoy corriendo y usted me admira, pero yo soy un atleta ilegítimo. Y hay muchos atletas no legítimos en el pueblo. Por tanto, hoy hemos aprendido lo que somos. Somos atletas llamados a correr legítimamente la carrera de la fe. Padre, ayúdanos, porque tú has hablado. Tu palabra ha venido como lámpara y luz para ilustrarnos el camino correcto que debemos obedecer. El camino de tus mandamientos, de tu sana doctrina, el camino de la fe. Gracias por ponernos dentro de esta carrera. Espíritu Santo, perdónanos por las veces que hemos violado tu guianza y tus mandamientos. Perdónanos. Hoy nos volvemos a la legitimidad de la palabra de Dios y nos levantamos como atleta para correr en este último tramo de la carrera de la fe. Nuestro galardón está cerca. Nuestra corona está cerca, pero solo la recibirán los que corren, los que luchan legítimamente. Quiero agradecer.